Una de esas modificaciones de tipo genético, evolutivo, que se fueron produciendo a lo largo de los millones de años que nos anteceden, es la que afecta al pensar. Al pensar. Y este capítulo, o este parágrafo, va dedicado a eso. ¿Qué es? ¿Qué es pensar? A ver si podemos, a lo largo del capítulo, acotar el significado del término y tomar conciencia de que pensar es una cosa, bueno, bastante más amplia de lo que nos imaginamos, que tiene bastantes más aristas de las que nos imaginamos y que es una facultad que compartimos con muchos otros animales, principalmente lo compartimos por supuesto, con los primates y con los mamíferos en general, pero de forma amplia podría decirse que el pensar es una facultad de análisis del entorno que prácticamente compartimos en mayor o menor medida con todos los seres vivos. Lo que ocurre que el pensar de los homínidos es un pensar que se va sofisticando, que va adquiriendo capacidades cada vez más complejas, y a medida que el humano desarrolla su coordinación mano-cerebro y sus lazos de sociabilidad con la comunidad de la que forma parte, ese pensar se va transformando desde un saber hacer a un saber decir. Es un pensar que va a ir adoptando a lo largo de los millones de años una forma lingüística, una forma proposicional. Hasta nuestra manera actual de pensar, la manera típicamente humana de pensar, que es una forma absolutamente lingüística, conceptual. Entre los humanos actuales es difícil pensar algo para lo que no tengamos palabras. Es más, para poder pensarlo, necesitas palabras. necesitamos palabras y desde luego para poder transmitir a otro lo que estamos pensando, o tenemos la palabra o no hay posibilidad de transmisión del pensamiento entre los sujetos. Nuestro pensamiento es tan elaborado, es tan conceptual, que no podría transmitirse si no es por medio de la palabra. Y fijaos que cuando hablamos de la palabra, no estoy hablando solo de la palabra hablada, sino de todo el vocabulario gestual del que, por ejemplo, puede formar parte perfectamente el lenguaje de sordos, ¿no? Ellos se comunican perfectamente por medio de signos, porque el lenguaje no es otra cosa que una concatenación estructurada de signos, sean vocales, verbales, sean gestuales o sean escritos, ¿vale? Es decir, la manera en la que el símbolo se transmite, se transforma en signo, ¿no? Para ser transmitido el concepto, puede ser muy variado. Pero lo que está claro que de una manera o de otra, para poder expresar un pensamiento complejo, yo necesito una estructura conceptual, necesito una estructura proposicional que me permita articular unos signos con otros, un sujeto con un predicado, con unos verbos, introducir cómo voy a construir la negación, cómo voy a construir la afirmación, qué es una pregunta. Fijaos que no estamos hablando todavía del significado de los signos. Estamos hablando de la estructura, ¿vale? La estructura en la que los signos se acoplan unos con otros para dar lugar a proposiciones
es una estructura de carácter universal. Todos los seres humanos, todos los humanos que hoy viven en el planeta, todos los humanos que hoy viven en el planeta comparten la misma estructura de construcción de lenguaje, lo que llamamos un lenguaje natural. Los lenguajes que un niño puede aprender con 3 años, que puede aprender de sus padres, ¿vale? Tienen todos los lenguajes, sea el chino, el suajiri, el lambicuara, el inglés, el alemán o el ruso, sí, tienen todos una misma estructura de tipo proposicional que se puede analizar de forma lógica y simplemente conociendo sus reglas de transformación y el significado de los signos, se puede convertir una lengua en otra de forma muy sencilla. Esto es muy básico lo que acabo de decir, es un resumen muy básico de la teoría de Chomsky con respecto a las gramáticas generativas y a los lenguajes universales, pero creo que vale como explicación. Pues bien, ¿qué es lo que nos diría este capítulo? O que vamos a ver, que esa estructura cerebral capaz de construir conceptos y articular conceptos en proposiciones que puedan ser transmitidas simbólicamente por medio de signos a los otros miembros de la comunidad, eso es un producto de la evolución. Es el resultado de millones de años de evolución de los homínidos, a través de los cuales nuestro cerebro y nuestro aparato capaz de emitir sonidos fue transformándose hasta conseguir una estructura cerebral capaz de articular pensamientos en forma proposicional, lingüística, ¿no? Y un aparato fonológico capaz de emitir la variabilidad de sonidos suficiente como para dar cuenta de esa variabilidad conceptual pensada, ¿no? Es decir, que van las dos tienen que ir de la mano. Y entonces vosotros diréis, uy, ¿y eso cómo pasó? Bueno, pues pasó seguramente porque la capacidad para emitir mensajes articulados de forma proposicional clara a nuestros congéneres, muy probablemente, no hay que hacer muchas elucubraciones para darse cuenta de que eso permitía unos niveles de cooperación dentro del grupo infinitamente más sofisticados que los tipos de cooperación que fueran prelingüísticos. Si en mi grupo, los 10 o 20 humanos que estábamos ahí, podíamos ponernos de acuerdo sobre haciendo rayas en el suelo, sobre cómo vamos a cazar al mamut mañana y quién se pone delante, quién se pone detrás, y mire, y cuando tú le ataques, entonces yo voy detrás y le meto la lanza por la espalda, y no, porque entonces yo voy por el costado y lo distraigo, ¿no? Pues evidentemente la capacidad lingüística para poder trazar planes, para poder cooperar en grupo, sin duda fue una ventaja adaptativa brutal con respecto al resto de los homínidos que no estaban capacitados para poder hacer este tipo de acuerdos simbólicos. Es que fijaros que a veces no somos conscientes de lo extraordinario de este fenómeno. No estamos hablando como el tigre que se encuentra con la gacela y entonces con el tigre que tiene al lado salen los dos corriendo a ver quién se la come primero. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ponerse 2, 3, 10, 20 personas de acuerdo a trazar un plan
a futuro y establecer unos acuerdos y obligaciones de reciprocidad, no solamente para hacer el trabajo, para dividir el trabajo y para dividir los peligros, sino luego para repartir el botín, ¿no? Lo que nos vamos a llevar luego cada uno a su, al estómago, ¿no? Sí, estamos hablando de una modificación comportamental de una calidad tan extraordinaria que probablemente hacía a los humanos que fueran capaces de este tipo de comportamiento social y coordinado, programado, previsto, planificado, pues probablemente los hacían infinitamente más peligrosos y más eficaces que cualquier otro homínido que no estuviera en condiciones pues, de poder hacer esa tarea, ¿vale? De ahí la importancia de este parágrafo de entender qué era el pensar y cómo ese pensar fue configurando a los humanos tal como les conocemos hoy en día. Si no hay comentarios, comenzamos la lectura. Mari, adelante. Vale. 1.3. Maneras de pensar. Una vez reconocida nuestra evidente deuda con nuestros antepasados, los homínidos prehumanos, por su contribución esencial a la formación de nuestra estructura fisiológica y de nuestro bagaje psíquico, podemos preguntarnos si pensaban o no. La pregunta es equívoca. Como equívoco es el verbo pensar, que en distintos contextos significa cosas bien distintas. En algún sentido, todos los animales superiores piensan. El guepardo hembra se da perfecta cuenta del hambre de sus crías y de que necesita cazar para alimentarlas. Busca y localiza la gran manada mixta de ñus, cebras y gacelas que marchan en busca de nuevos pastos. Para no ser delatado por su olor, el guepardo se sitúa en el lado de la manada contrario a la dirección desde la que sopla el viento, de modo que los herbívoros no puedan olerlo. Ahí se sube a algún montículo para mejor observar. Desde luego, el guepardo distingue perfectamente las cebras de los ñus y de las gacelas, etc., clasificando correctamente cada animal que ve bajo el correspondiente preconcepto perceptivo. Además, estudia atentamente a cada animal buscando un ejemplar débil, enfermo o lento. Finalmente, divisa una gacela que se acerca cojeando de modo casi imperceptible y decide atacarla, pues es la presa más fácil de la manada. El guepardo se pone en tensión, espera el momento oportuno y se lanza a toda velocidad por una trayectoria que lo conduce a toparse con la gacela elegida y a abatirla. Si falla, volverá a empezar. Si lo consigue, llevará comida a sus crías o traerá a sus crías a que coman. El guepardo observa, se da cuenta, clasifica, decide, recuerda, aprende, en una palabra, piensa. Es difícil que después de esta descripción de lo que hace el guepardo para conseguir su comida, alguien pueda decir que el guepardo no piensa. No, el guepardo piensa, y piensa bastante fino. Piensa, pero no comunica. Comunica de otra manera, también comunica a sus crías, dónde está, ¿no? La comida, es decir, pero vamos a ver, porque hay muchas maneras de comunicar, ¿no? Continúa, termina el párrafo, Mari. Vale. Pero no se trata en modo alguno de un pensamiento lingüístico o conceptual que proceda mediante la articulación de símbolos arbitrarios. Se trata más bien de una serie de coordinaciones sensoriomotrices de imágenes, impulsos y movimientos. De este modo prelingüístico o preconceptual, pensamos nosotros también mientras jugamos al tenis o cuando tratamos de atrapar una mosca
o mientras manejamos un automóvil, o tricotamos una bufanda de lana, o nos afeitamos, o nos salvamos de un incendio. ¿Vale? Y Sí, de ese modo, nosotros también tenemos sí, sí, un pensamientos, lenguaje prelingüístico, sí, 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 un comportamiento prelingüístico, ¿no? Que es sí, tremendamente eficaz, porque si no fijaos, lo que viene, lo importante de la evolución. Esta sí, forma de pensar prelingüística es más primitiva, ajá, ¿vale? Y la compartimos con todos nuestros antepasados. Pero es la que nos da la supervivencia. Esta forma prelingüística de pensamiento, precisamente, es la que nos permite actuar de forma automática, eh, tomando líneas de acción que si tuviéramos que detenernos a reflexionar y hacer una tabla Excel para ver cuál es la conducta racional óptima, ¿no? Pues probablemente pues, nos comía el león o nos quemábamos en el incendio, ¿no? Es decir, digamos, esta manera de resolver las cosas es tremendamente eficaz en una fase de la vida, ¿no? Es tremendamente eficaz. Adelante. Y de este modo prelingüístico pensaban también, sin duda, los homínidos prehumanos y cada vez pensaban un poco mejor, como indican sus cerebros cada vez mayores. Gracias, Marí. Alexis, ¿quieres seguir tú? Sí, claro. Hay que distinguir el saber que A, donde A es una proposición, que es algo lingüístico, que presupone la articulación simbólica de ciertos rasgos de la experiencia, del saber hacer, que es algo no lingüístico, pues consiste en la posesión de cierta habilidad psicomotriz. J. Riley hizo esta misma distinción entre to know that, saber qué, and to know how, saber hacer, que en alemán se expresa mediante los verbos Vincent y Können, respectivamente. Es muy dudoso que los homínidos prehumanos fueran capaces de articular simbólicamente su experiencia, de pensar en sentido lingüístico, pero sin duda eran muy capaces de espabilarse y de aprender y de transmitir sus conocimientos y habilidades. Buena falta les hacía, dada la falta de armas o defensas naturales comparables a la de la mayor parte de los otros animales de su hábitat. Vale, si tenemos unos homínidos en los que muy probablemente nuestros más antiguos antepasados pues se movían en este ámbito que habíamos descrito del guepardo, de un saber hacer, aunque no fueran capaces de articularlo lingüísticamente, ¿no? Continúa, por favor, Alexis. Muchos animales se defienden mediante complejas armazones externas, como el rinoceronte, o mediante la velocidad en la huida, como la cebra, o mediante sus temibles garras o colmillos o cuernos, o finalmente teniendo tantas crías que por muchas que mueran, siempre sobrevivirán algunas. Pero los homínidos prehumanos, aunque bien adaptados a su anterior existencia arborícola, resultaban bajitos y relativamente debiluchos en la sabana. Además, carecían de toda coraza natural, eran lentos en la huida, sus uñas y dientes eran inofensivos y tenían muy pocas crías, quizá una cada 4 años, teniendo en cuenta los largos periodos de lactancia. Así pues, si querían sobrevivir, tenían que espabilarse, tenían que adquirir, aprender y transmitir conocimientos, destrezas y habilidades. Y vosotros preguntaréis, ay, ¿y solo tenían un niño cada 4 años? ¿No? Es que una banda que funciona nómada no puedes tener más niños que los que puedas cargar, ¿eh? Así que mientras el niño no camina, lo llevas en brazos, ¿vale? Y como te toque correr o tengas que cazar o tengas que hacer recolección, más te vale que la otra mano la tengas libre, ¿no? Es decir, entonces al final, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, pues prolongar la lactancia, con lo cual el niño está lactando hasta los 3-4 años, retira la ovulación, y además, si fallaba, en el caso de que fallara el mecanismo de la lactancia prolongada, bueno, pues para eso siempre venían los sucesivos métodos
de solución del problema, ¿no? Infanticidio. Adelante, Silvia. Herramientas y culturas. Herramientas y culturas. Los homínidos se espabilaron de varias maneras. Compensaron su carencia de garras y colmillos poderosos naturales con los que excavar la tierra en busca de tubérculos o con los que defenderse de la agresión de los predadores merodantes o con los que cazar sus propias presas fabricando sus propias garras y colmillos artificiales, es decir, armas y herramientas de piedra, de hueso y de madera. Primero utilizarían los materiales naturales tal como los encontraban, como armas y herramientas, las piedras como proyectiles, las ramas nudosas como mazos, etc. Luego pasaron a modificarlos, a sacar punta a los palos, a partir los guijarros hasta obtener una arista cortante, etc. Los homínidos no eran los únicos animales que utilizaban herramientas. Detente Actualmente, un momentito, ¿vale? Es decir, vale. esto es importante. Digamos, vemos un proceso evolutivo en el cual primero aprendemos, o los homínidos aprenden a utilizar las cosas que tienen a su alrededor, a utilizarlas como objetos contundentes o como herramientas para poder obtener los fines que se han planeado, pero en algún momento comienzan a modificar esos instrumentos, ¿vale? Y lo que nos dice el autor, y lo corrobora la antropología actual y la biología actual, es que los seres humanos, los homínidos, no somos los únicos que hemos aprendido a utilizar herramientas, ni somos los únicos que modificamos herramientas, ¿vale? Hay muchos otros animales que también hacen uso de herramientas y modificación de herramientas, ¿vale? Vamos a ir viéndolo de a poco. Adelante, Silvia. Sí. Los homínidos no eran los únicos animales que utilizaban herramientas. Actualmente diversas aves las usan. El pinzón de las Galápagas utiliza afiladas espinas de cactus para sacar gusanos e insectos de entre los huecos de los árboles. El alimoche utiliza piedras para bombardear y romper con ellas los duros huevos de avestruz, y así poder comerlos. Y algunos primates las utilizan también. El chimpancé no tiene modo de romper las duras paredes del termitero. Lo que hace es arrancar una ramita, quitarle las hojas, alisarla, impregnarla de saliva e introducirla por uno de los agujeros del termitero. Las termitas se adhieren a ella para defender su poblado. Entonces el chimpancé tira de la ramita y pasándosela entre los dedos, recoge su ración de termitas. En su origen, el uso de las herramientas por parte de los primeros homínidos no era muy distinto, aunque con el tiempo fue perfeccionándose y complicándose. Este proceso fue lentísimo. Desde que los homínidos empezaron a partir guijarros para producir en ellos un burdo corte, hace 2,5 millones de años, se pasaron casi 1 millón de años repitiendo la misma operación sin apenas progreso observable alguno. Pero la habilidad de la mano prensil y su coordinación cerebral con la vista iba creciendo poco a poco junto con la capacidad craneal, y nuevas y más finas habilidades sensoriomotrices iban haciéndose posibles. ¿Vale? Es decir, nos encontramos con que, igual que otros animales, los homínidos hacen un uso de herramientas, y nos dice el autor, pero este proceso fue lentísimo. Hace 2,5 millones de años el habilis fue capaz de romper un guijarro, partirlo, y utilizarlo como un cuchillo de piedra. Y todavía seguiríamos prácticamente 1 millón de años más manejando el mismo tipo de herramienta hasta dar lugar a esa extraordinaria navaja suiza que os mostré la semana pasada, que es el handaxe, el hacha de mano, ¿no? Que es un cambio conceptual brutal con respecto al cuchillo previo, ¿no? A la raedera previa. Pero
lo que tanto la raedera como el Handax deberían mostraros no es tanto la diferencia fantástica que hay entre las dos herramientas, como la diferencia fantástica entre los cerebros de los dos fabricantes, ¿no? El fabricante de la raedera era un homínido con unas capacidades muy limitadas en comparación con el que es capaz de fabricar el Handax, ¿no? El que es capaz de fabricar el Handax es capaz de un pensamiento tremendamente complejo y muy sofisticado, probablemente ya muy parecido a los humanos modernos. Pilar Cortés, continúa tú la lectura, por favor. Acordaos de cerrar vuestros micrófonos, por favor. Hola. Los Homo erectus tenían ya suficiente capacidad mental, imaginación, como para visualizar una forma y tratar de realizarla sobre el pedernal una y otra vez, produciendo hachas de mano, polivalentes, de formas características y con técnicas relativamente sofisticadas. En vez de limitarse a golpear una piedra con otra, ahora sabían ya devastar finamente el núcleo del pedernal golpeándolo con un percutor de madera o hueso, que hacía saltar lascas más finas. Si muchos Homo erectus distintos fabricaban hachas de mano de la misma forma, usando para ello la misma técnica, es que compartían una misma cultura. Por ejemplo, la llamada cultura achelense. Precisamente, la creación y transmisión de culturas fue el medio principal del que se valieron los homínidos prehumanos para responder al reto de su indefensión natural, en un medio de animales mejor armados por naturaleza. Todo lo que un animal sabe hacer, porque está genéticamente programado para hacerlo, forma parte de su naturaleza. Todo lo que un animal sabe hacer, solo porque lo ha aprendido de otros animales de su misma especie, observándolos, imitándolos, dejándose corregir por ellos, forma parte de su cultura. Detente un momentito. Nos decía, si muchos Homo erectus distintos fabricaban hachas de mano de la misma forma, si de pronto encontramos el mismo Handax, eso quiere decir mucho más que hay una piedra. Es decir, quiere decir que quien fabricó ese Handax comparte una tradición, ¿vale? Comparten una relativa cultura, ¿no? Es verdad que son diferentes las maneras en las que los hacen en un sitio a como los hacen en otro, pero han aprendido a hacerlo y han aprendido a utilizar los materiales que se van encontrando en el lugar por el que van pasando como nómadas, ¿no? Nos dice, precisamente la creación y transmisión de cultura fue el medio principal del que se valieron los homínidos prehumanos para responder al reto de su indefensión natural. Todo lo que un animal sabe hacer porque está genéticamente programado para hacerlo, forma parte de su naturaleza. Esto es una definición, ¿vale? Vamos a llamar naturaleza o herencia genética, como decía antes Marie. Vamos a esto es lo que está genéticamente programado y lo sabe hacer. Así. Todo lo que un animal sabe hacer porque lo ha aprendido de otros animales de su misma especie, observándolos, imitándolos, dejándose corregir, forma parte de su cultura, ¿vale? Vamos a llamar cultura, a partir de ahora, a lo aprendido de forma imitativa, gestual o enseñada por parte de nuestros congéneres, y vamos a llamar herencia genética a lo que sabemos hacer, porque da igual que hayamos tenido padres o que no los hayamos tenido, que hayamos nacido en un lado o hayamos nacido en otro, es decir, lo hacemos porque está programado nuestro comportamiento en nuestra biología. Continúa, por favor. La visión precisa, la capacidad prensil de las manos, la fina coordinación sensoriomotriz de ambas. Todo esto viene dado a los homínidos por su naturaleza. Pero la forma de las hachas bifaces achelenses
y la técnica de su producción por percusión contra madera o hueso no está en los genes, sino que se aprende observando a otros fabricarlas y entrenándose uno mismo a hacerlo. Todo esto forma parte de la cultura, de la chelense en este caso. Os voy a poner un pequeño vídeo del Museo de Altamira con un ejemplo de cómo se fabrica un útil de piedra. Es que tenemos la presunción de que todos estos son muy primitivos y a veces viene bien ver cómo se fabrican estas cosas para coger un poco de respeto con respecto a esta gente, ¿no? La extracción de láminas de piedra se prepara a partir de la talla de un bloque o canto rodado, un núcleo alargado y de sección más bien circular que tenga una arista longitudinal destacada. ¿Veis cómo utiliza un útil de hueso? Es necesario frotar con arenisca la superficie horizontal superior o plano de percusión para abrasionar la superficie de la arista sobre la que se va a impactar. El golpeo seco y duro se realiza con un percutor de asta, hueso o madera. Así obtenemos una primera lámina o lámina cresta cuyo negativo deja en el núcleo dos aristas, que darán lugar a dos nuevas láminas. Nuevas aristas permitirán extraer nuevas láminas hasta que la reducción progresiva del tamaño del núcleo impida la extracción de hojas válidas. De este modo, es posible obtener de un solo bloque de piedra decenas de láminas, que una vez retocadas darán lugar a los distintos tipos de herramientas. En función de cómo retoquemos los distintos filos de una lámina, obtendremos un útil u otro. Si lo que se retoca es un extremo, formándose un filo alto y abrupto, obtendremos un raspador para rascar, por ejemplo, las pieles. Si nos apoyamos en un pequeño yunque de piedra y con un percutor de asta golpeamos los bordes de una lámina longitudinalmente para extraer pequeñas laminillas formando un ángulo, obtenemos un buril que nos permitirá grabar o ranurar distintos materiales. El retoque de un filo para embotarlo, al objeto de apretar con el dedo y cortar con el filo opuesto, convierte la lámina en un cuchillo. El retoque de los filos por presión hacia el interior de cada una de las caras, sumado al apuntamiento general de la lámina, permite la fabricación de eficaces puntas de proyectil que pueden ser adaptadas para su enmalme. Fino, ¿no? Fino. Hay que ver todo lo que se puede hacer con una piedra, ¿no? Bien. Estaba leyendo, creo que era Pilar. Sigue Luisa. Se ha salido un momento. Ah, pues José María, tú mismo, en representación. Sí. Estamos.
No se piense que la creación o posesión de una cultura es algo exclusivo de los homínidos. El comportamiento de diversas poblaciones de macacos ha sido observado en el norte del Japón durante varios años. El invierno es frío y crudo, el suelo está nevado. En un momento dado, unos macacos descubrieron unas fuentes volcánicas de aguas calientes. Alguno se atrevió a tocarlas e incluso a tomarse un baño, que encontró delicioso. Otros lo imitaron. Al cabo de cierto tiempo, toda la población adoptó la costumbre de tomar baños calientes en invierno, un rasgo evidentemente cultural. Otra población de macacos que vivía en una pequeña isla, Koshima, empezó a ser estudiada por unos científicos que, para ganarse la confianza de los simios, les arrojaban batatas. Estas batatas venían siempre sucias de tierra, pero a pesar de todo, los macacos las consumían con mucho gusto. En 1953, a uno de esos macacos, la hembra Imo, se le ocurrió lavar la batata en el agua de un estanque, frotándola con la mano hasta dejarla limpia de tierra y arena. Así sabía mucho mejor. Pronto otros empezaron a imitarla hasta que la costumbre se generalizó. Al cabo de unos meses, algunos probaron a lavar las batatas en el agua del mar. Así quedaban no solo limpias, sino ligeramente saladas y para su gusto más sabrosas. Pronto otros les imitaron. Daros cuenta cuando estamos... No sé si... Es que no me digáis que lo que no es un comportamiento absolutamente cultural y aprendido, ¿no? Si simplemente están funcionando por imitación, ¿no? Decir, oye, pues mira qué buena está la batata, ¿no? Pues entonces el de al lado, pues también sigue el mismo camino. Vamos a ver. Este es uno de ellos, ¿vale? ¿De casa? Este macaco Naruto, que ahora lo veremos, en esta foto y en esta se está haciendo un selfie. ¿Vale? Es decir, el primatólogo le ha dado una cámara fotográfica y le ha permitido al macaco que juegue un rato con la cámara, y cuando el macaco ha entendido cómo funciona la cámara, el tipo no para de hacerse fotos con la cámara fotográfica. Hasta el extremo, que ya os lo pasaré porque es muy divertido, de que intentaron registrar los derechos de autor a nombre de Naruto, ¿no? Y el juez de California, en el que cayó la demanda, ¿no? Lo rechazó porque Naruto no es un sujeto de derecho en el Estado norteamericano. Esta es una historia que los animalistas han utilizado en favor, digamos, de la propaganda de su activismo, ¿no? Para hacer a la gente tomar conciencia de que los primates son animales extraordinariamente inteligentes y que en cierta medida, deberían tener derechos, al menos derechos como puede tener un discapacitado en nuestra sociedad, ¿no? O una persona con dificultades mentales en nuestra sociedad, ¿no? Porque al fin y al cabo estos macacos demuestran una inteligencia pues muy parecida a la que puede tener un niño de 2 o 3 años. De hecho, son capaces de pintar, son capaces de hacer dibujos, ¿no? Muy elementales, muy básicos. Tanto los chimpancés como los bonobos, como los macacos, suelen tener comportamientos de tipo intelectual muy evolucionados, y desde luego tienen un comportamiento cultural fascinante. No solamente aprenden comportamiento, sino que son capaces de enseñarlo a otros de su propia especie y de transmitir el comportamiento aprendido de generación en generación. Por eso el autor nos dice que la adquisición de cultura
no es un fenómeno exclusivamente humano, ¿no? Sino que hay otros mamíferos muy cercanos a nosotros que tienen también un comportamiento parecido. Yo os he pasado antes por el WhatsApp un artículo sobre cultura animal en el que tenéis, esto lo tenéis en el WhatsApp, en el que tenéis bastante bien esquematizado y resumido toda la problemática actual y cómo está planteada con respecto a la cultura animal y a las distintas maneras en las que se expresa en cetáceos, en primates, en pájaros, en loros, ¿no? Es decir, cómo se expresa el aprendizaje y transmisión de la cultura en animales que no son humanos, ¿vale? Este artículo está muy bien, no merece la pena que lo leamos porque es simplemente profundizar sobre lo que el autor está diciendo, pero bueno, ahí lo tenéis y espero que os guste. Continúa, por favor. A partir de un cierto momento, toda la población, excepto los más viejos, adoptó la costumbre. Estamos hablando de los macacos que lavaban la batata en agua salada porque estaba más buena que lavada en el estanque, ¿no? Adelante. Los etólogos que observaban todo esto eran perfectamente conscientes de estar asistiendo a la creación y transmisión de ciertos rasgos culturales de una cultura. Los macacos de aquellas poblaciones no se bañaban en fuentes de agua caliente en invierno o lavaban las batatas en agua de mar antes de comerlas porque así estuvieran genéticamente programados para hacerlo, sino porque así lo habían aprendido probando e imitando a otros a partir de un invento inicial. Los primeros desarrollos culturales de los homínidos no serían muy distintos de los macacos, pero a través del tiempo se fueron haciendo más y más complejos. Y lo más importante de todo, en los años 50 y 60 los etólogos decían que sí, esto es aprendido, pero son comportamientos que aprenden porque les va en ello la subsistencia, ¿no? Bueno, pues no. En el artículo que os he pasado vais a ver numerosos ejemplos de comportamiento aprendido que no tiene absolutamente nada que ver con la subsistencia. Como es, por ejemplo, el rascarse unos a otros, ¿no? Hay unos chimpancés que de pronto uno descubre que es más guapo que te rasque la axila el de al lado, porque tú no llegas, ¿no? Entonces el tipo le enseña al chimpancé de al lado a levantar la mano, ¿no? Y cuando el otro levanta la mano, él le rasca, ¿no? Y luego le rasca el otro a él, ¿no? Es decir, un comportamiento que no tiene absolutamente nada que ver con la subsistencia, no va a cambiar su calidad de... Bueno, sí, su calidad de vida sí, pero bueno, no va a cambiar sus posibilidades de supervivencia por rascarse o dejarse de rascar, pero tenemos ahí un ejemplo clarísimo de conducta aprendida. Y bueno, y luego que vamos a hablar, qué menos que de estos chimpancés o gorilas que vimos en Marvin Harris, que no solamente aprenden un lenguaje verbal humano, estamos hablando de aprender unos entre 60 y otros hasta 200 palabras, hasta 200 palabras. Ya quisiera yo saber eso de inglés en este momento, ¿no? Y eso es lo que sabía el mono de inglés. El mono ya sabía más inglés que yo, ¿no? ¿No? Hasta 200 palabras, ¿no? Sabía el chimpancé. Y lo asombroso del caso es que, como todos estos proyectos universitarios que viven de la financiación capitalista, cuando se acabó la fuente de financiación, le cierran el laboratorio, ¿no? a los antropólogos. Y entonces el equipo de investigación se ve obligado a devolver a los chimpancés al zoo. Y aquello fue una tragedia. Aquello fue una tragedia porque el chimpancé no se reconocía como otro chimpancé. El chimpancé, cuando le llevan al zoológico, el tipo está aterrorizado porque él ve
que los otros que están en el zoológico son monos, no como él, que, que él es humano, ¿no? Es decir, él ha aprendido a vestirse, a comer con cubiertos, a hablar, ¿no? Como le han enseñado. Y entonces, claro, él está aterrorizado, ¿no? Ante que le van a meter con esos bárbaros salvajes, ¿no? Ahí en la jaula del zoo. Bueno, afortunadamente la genética hizo su trabajo y el chimpancé a los pocos meses perdió el miedo a relacionarse con los salvajes esos del zoo, ¿no? ¿Y sabéis lo que pasó? Que los otros monos de la jaula aprendieron a hablar por el lenguaje de signos igual que el chimpancé. El chimpancé, que dominaba de 150 a 200 palabras, fue capaz de comunicarse y de enseñar el uso de hasta 50 palabras al resto de los chimpancés que había en la jaula. Un respeto, ¿no? Un respeto. Evidentemente no forma parte de sus posibilidades de desarrollo propio. Evidentemente el chimpancé en la vida iba a desarrollar, porque lo que le enseñan al chimpancé es el lenguaje de signos de los sordomudos norteamericanos, ¿no? El lenguaje gestual que ellos tienen en Norteamérica, ¿no? Evidentemente eso el chimpancé por sí mismo no lo iba a desarrollar. Él lo aprendió de sus cuidadores, ¿no? Pero fue capaz de enseñárselo a los otros de la jaula y a su descendencia. Un ejemplo impactante de cultura y de transmisión de conocimientos por vía lingüística. Estaba leyendo José María, no sé si Luisa ha llegado ya. Sí, sí. Ah, Luisa, continúa tú, por favor. Sociabilidad y comunicación. Sí. Si los homínidos prehumanos lograron sobrevivir a los múltiples peligros que les acechaban, tener éxito en la caza y sacar adelante a sus crías, ello se debió no solo a sus instrumentos materiales, sino también a su sociabilidad. Las crías nunca estaban solas, sino siempre vigiladas y protegidas por sus madres, que no necesitaban abandonarlas momentáneamente para ir a recolectar o cazar, pues los hombres lo hacían por ellas y les traían el alimento necesario. La permanente sexualidad de los homínidos prehumanos era un poderoso lazo que impedía que los machos viviesen por su propia cuenta, alejados de las hembras. El impulso sexual los atraía continuamente al campamento hogar. Este modo de vida dio lugar más tarde a la temprana división sexual del trabajo. Las hembras permanecían en el lugar o campamento base con las crías, recolectando las semillas, frutos, bayas, hojas y tubérculos comestibles de los alrededores, mientras los machos realizaban expediciones de caza en búsqueda de sus presas. Esta especialización contribuyó seguramente a un mejor conocimiento de las plantas por parte de las mujeres y de los animales por parte de los hombres. Las crías, relativamente bien alimentadas y siempre protegidas, lograban sobrevivir. Gracias, Luisa. Chus, continúa tú, por favor. Un homínido aislado, aún armado de palos o piedras, era un miserable cazador, débil y lento. Al principio era seguramente carroñero, aprovechando los restos de los predadores mejor dotados. Más adelante fue convirtiéndose en cazador exitoso, a base de unirse a otros homínidos y practicar la caza social. Seguramente los jóvenes machos, para aprender, acompañaban en la caza a los adultos, que a su vez intercambiarían informaciones y colaborarían de diversas maneras entre sí. Unos cazadores podrían iniciar una persecución hasta cansarse y entonces ser relevados por otros, que estarían frescos. Unos podían espantar a los animales en la dirección en que otros los esperaban. Con el tiempo harían cosas más complicadas, como preparar y disimular trampas y conducir a los animales hacia ellas. El Homo erectus se había convertido ya en un temible cazador social, capaz de capturar presas mucho mayores que él, como elefantes y rinocerontes. Esto que voy a contar, Chus, no sé si lo conoces, pero te gustará como profesora de educación física. En el año 2000
hubo un paper que se publicó en alguna de estas revistas importantes de antropología, que decía que el desarrollo cerebral, el incremento de la masa encefálica, estaba relacionado, o podía estar relacionado, como suelen decir todas estas teorías, podía estar relacionado con la necesidad del Homo de poder correr durante muchas horas en un ejercicio aeróbico prolongado bajo el sol, ¿no? Con a cabeza descubierta. ¿Por qué? Porque el ejercicio aeróbico prolongado a altas temperaturas, como tú bien sabes, puede producir la muerte de neuronas, ¿no? Es un problema ya clásico, ¿no? de los corredores, ¿no? Ujú. De donde la teoría esta venía a decir que, aparte del bipedismo y la cuestión cultural, en este círculo virtuoso de factores que contribuyeron al aumento de la masa encefálica, estaba la necesidad del homo corredor, como lo definían en el paper, ¿no? El homo corredor, en vez de homo habilis, ¿no? El homo corredor, para poder salvarse, digamos, para poder estar preparado o tener neuronas de recambio, ¿no? Ante el posible colapso que pudiera sufrir en persecuciones de estas que a lo mejor podían durar, no sé, podían estar 10 horas detrás del rinoceronte, ¿no? Es decir, porque esto se trataba, digamos, era una caza social en la que tú vas persiguiendo a tu presa por cansancio. Es decir, hasta la vas acosando y la vas acosando hasta que la presa cae rendida, y entonces pues vas y te la comes, ¿no? Sí, pero claro, para eso tienes que ser capaz de correr más que ella, ¿no? Sí. Claro. sin que te dé un pasmo, ¿no? Y además, correr más que ella en un entorno en el que estamos hablando de 50 grados al sol, ¿no? En el centro de África, y solamente cubierto por una cabellera, ¿no? Que probablemente perdimos también el vello en cierta medida para poder facilitar la sudoración y la refrigeración. Transpiración. La refrigeración del cuerpo por evaporación, poder refrigerarlo en condiciones extremas, ¿no? Y sin embargo mantenemos, bueno, yo no, pero los homínidos, digamos, mantenían el pelo arriba, ¿no? Es decir, pierden el vello abajo. Así que fíjate tú qué de teorías hay por ahí dando vueltas, ¿no? Pero yo creo recordar, no me acuerdo muy bien, pero yo creo recordar que Huizinga también dice algo de esto, ¿no? Con el Homo ludens. ¿Te suena lo de Homo ludens Sí. y Joseph Huizinga? Él No también lo decía recuerdo. de correr por correr, ¿no? Por el placer, que seguramente no se había tenido muy en cuenta el tema en la hominización del ser humano, pero que seguramente también había influido el placer de correr cuando estás en un entorno que no tienes otra cosa que hacer, me imagino, y que, bueno, ves a los demás que corren y tú también y no tienes todos esos, ¿no? Vamos todos a correr, ¿no? Muy bien, gracias, Chus. Sigue leyendo Cristina Negro, que está por ahí. ¿Dónde estás, Cristina? La caza social exige coordinación. Antes de emprender la cacería hay que planearla, hay que asignar papeles a cada uno. Cuando el primero avisora a la presa, ha de comunicar a los demás que la presa está a la vista. ¿Dónde está? ¿De qué clase de animal se trata? ¿Cuántos animales son? Etcétera. El inicio de las diversas etapas ha de señalarse de alguna manera. Todo esto exige una comunicación eficaz entre los miembros del grupo de cazadores sociales. Esta comunicación seguramente sería en gran parte visual, mediante gestos de la cara y movimientos convencionales de los brazos y manos. Los homínidos, como los chimpancés, tienen una cara llena de músculos pequeños, capaces de múltiples movimientos sutiles, llenos de expresividad.
La facilidad de mover los músculos de la cara, así como los brazos, las manos y los dedos, unida a la notable agudeza visual de los simios, invita, por así decir, a la comunicación visual. Esto es evidente en el caso de los chimpancés. Los intentos de enseñarles palabras de un lenguaje oral han fracasado estrepitosamente. Tras varios años de aprendizaje, no logran más que repetir 3 o 4 palabras y las usan sin sentido. La situación cambia dramáticamente si se les enseñan palabras de un lenguaje de signos visuales como el ameslang, el lenguaje de los sordomudos americanos. Es decir, con los chimpancés, lo que os contaba antes, ¿no? Es decir, los chimpancés son incapaces de poder aprender un lenguaje oral como el nuestro, ¿no? Pero la situación cambia muchísimo con el lenguaje de signos. Eso quiere decir que si bien su aparato fonológico no está preparado para articular un lenguaje conceptual, articulado en proposiciones, su cerebro sí tiene los elementos primarios como para poder procesar ese tipo de vocabulario y de discurso, ¿no? Continúa, Cristina. Entonces son capaces de entender y usar cientos de signos de un modo adecuado, aunque sin llegar a construir enunciados complejos con ellos. El chimpancé carece del aparato fonador bucofaríngeo adecuado para proferir la amplia gama de sonidos del lenguaje humano, y carece del cerebro organizado para coordinar tal proferencia con las percepciones del mundo exterior. Este chimpancé que os conté, que había acabado en el zoo, ¿no? Expulsado de su paraíso humano, este chimpancé manejaba 150 o 200 palabras, pero no era capaz de utilizar esas 150 o 200 palabras de forma articulada. Podía hacer peticiones, podía hacer alguna pregunta, podía contestar no, y sobre todo podía señalar y podía identificar ¿dónde está la gafa? Pues la gafa es aquella, o ponte la gafa. Pues el chimpancé va, se pone la gafa, ¿no? Digamos que hay una limitación en su cerebro estructural que le permite, digamos, su cerebro le permite llegar a comprender y manejar algunos términos, pero no le permite utilizarlo en un discurso como nosotros lo hacemos. Hay algo en el cerebro que a él le está faltando y que tiene el nuestro. Esto ya está más que estudiado, ¿no? Continúa, Cristina, termina el párrafo. Además de la comunicación visual mediante gestos, los homínidos prehumanos seguramente recurrirían también a comunicar sus emociones y percepciones mediante susurros, gruñidos y gritos más o menos diferenciados. Sigue tú, Alberto. Con el tiempo, el sistema se iría haciendo más sofisticado. Así, otros simios africanos actuales, los cercopitecos, son capaces de transmitir mediante sonidos claramente diferenciados al menos 22 mensajes distintos. Por ejemplo, no tienen una sola señal sonora de peligro, sino 3 señales distintas. 1. Advertencia de proximidad de serpiente. 2. Advertencia de proximidad de ave depredadora. Y 3. Advertencia de proximidad de predador terrestre. Sí, ellos distinguen las cosas que para ellos son importantes, ¿no? Y para eso sí tienen su signo específico. Adelante. Al oír una de estas señales, cunde la alarma entre el grupo de cercopitecos, pero la reacción es en cada caso distinta y adecuada. En el caso de que oigan la advertencia de proximidad de predador terrestre, todos suben rápidamente a las copas de los árboles. Si oyen la advertencia de predador aéreo, todos bajan de los árboles y se esconden entre la hierba o los matorrales del suelo. En el caso de la serpiente, se reúnen tras ella y, repitiendo a coro la señal correspondiente, la ahuyentan. Las ventajas de este sistema de señales acústicas de alarma para los cercopitecos son bien claras. Seguramente los primeros homínidos empezarían por tener señales acústicas de este tipo crecientemente específicas. Se puede empezar por una indiferenciada señal de alarma, para ir luego sustituyéndola por un número cada vez mayor de señales de creciente concreción, que indique si se trata de un predador aéreo o terrestre, de qué clase de predador terrestre, de si es uno o solo varios, de cuántos, etc. Así como los gestos, útiles en sí mismos y que todavía juegan un papel importante en nuestra comunicación interpersonal, sobre todo de nuestros sentimientos y emociones, no conducen al lenguaje humano. La comunicación sonora sí que podría eventualmente conducir a él. Es decir, la comunicación sonora es probablemente donde está la raíz
del lenguaje tal como lo conocemos hoy en día. Continúa Cristina Cirujeda. Chicos, nos queda media página, bueno, sí, 3/4. Terminamos el parágrafo, ¿vale? Echamos unos minutitos más. Adelante, Cristina. Para hablar hacen falta básicamente dos cosas. Un aparato fonador bucofaríngeo adecuado a un cerebro que posea las estructuras necesarias para interpretar los mensajes acústicos recibidos y para planificar la producción de los movimientos musculares del aparato fonador propio necesario para producirlos. Además de coordinar todo esto con nuestra percepción y nuestra memoria. Entonces nos dice, para hablar, perdona Cristina, para hablar nos hacen falta dos cosas. Un aparato fonador bucofaríngeo adecuado, ¿no?, que permite emitir los sonidos, y un cerebro que sea capaz, que posea las estructuras necesarias para interpretar los mensajes acústicos recibidos y para planificar la producción de los movimientos musculares de ese aparato fonador propio, dice fonador propio, necesarios para producirlos, además de coordinar todo esto con nuestra percepción y nuestra memoria. Continúa, Cristina. Un chimpancé, por ejemplo, a pesar de lo inteligente que es, carece de ambos presupuestos. Por eso es imposible que logre hablar como nosotros. El chimpancé es incapaz de mover su faringe y el dorso de su lengua creando la cámara de resonancia del lenguaje. Los recién nacidos humanos están en la misma situación. Por esto tampoco pueden pronunciar. Una cavidad faríngea suficientemente flexible es incluso más importante que la presencia de una laringe con cuerdas vocales. La extirpación de esta última no hace imposible el habla inteligible. La inflexibilidad de la cavidad faríngea sí. Además de carecer de un adecuado aparato fonador, el chimpancé carece de un cerebro adecuado. Vale. Nuestra corteza una cosita, Cristina. Nos dice, el chimpancé, además de carecer del aparato fonador, carece de un cerebro adecuado. La semana pasada os pasé dos artículos, uno con respecto al cerebro humano, que lo tenéis ahí en el WhatsApp, ¿vale? Y otro con respecto a una característica del cerebro humano que es el giro angular. Vamos a repasar un momentito algunas partes de este artículo, porque es importante para lo que vamos a leer ahora que entendamos algunos conceptos fundamentales. Nos dice, lo leo yo, ¿vale? La evolución del cerebro a través de los primates hasta los homínidos se caracteriza por un aumento constante de la encefalización, que es la relación del cerebro con el tamaño corporal. El cerebro humano adulto tiene un tamaño calculado de 1.100 centímetros cúbicos. Se ha estimado que el cerebro humano contiene unos 80.000 millones de neuronas. Lo más relevante para la transformación del funcionamiento del cerebro no es el número, es la complejidad dada por las conexiones que se establecen entre las distintas partes del encéfalo. Y con respecto a la corteza, que hablábamos en la semana pasada de las circunvoluciones, esta parte del artículo es especialmente significativa. El rasgo dominante del cerebro humano es la corticalización. La corteza cerebral, la capa exterior de la materia gris del cerebro, se encuentra solamente en los mamíferos. Hablábamos antes del cerebelo, del bulbo raquídeo, que lo tenéis aquí, ¿no? Lo que hablábamos antes con Juan y con Pepa. Las estructuras subcorticales muestran modificaciones que reflejan la tendencia a la corticalización. El cerebelo, por ejemplo, tiene una zona media conectada principalmente a las áreas motoras subcorticales y una zona lateral conectada principalmente a la corteza. En los humanos, esta zona lateral ocupa una fracción mucho más grande del cerebelo que en la mayoría de las otras especies de mamíferos. Y os hago esta anotación aquí. El cerebelo aparece en todos los vertebrados, pero con diferente grado de desarrollo. Muy reducido en peces, anfibios y aves, alcanza su máximo tamaño en los primates, especialmente en el hombre. La corteza cerebral es esencialmente un mapa de tejido neuronal y fibras nerviosas, plegadas de tal manera que permite una gran superficie
que permite a una gran superficie caber dentro de los confines del cráneo. Cada hemisferio cerebral tiene una superficie total de alrededor de 1.200 centímetros cuadrados. 4 veces la superficie que tendría, 4 veces más que la superficie que tendría si fuera una masa simple sin plegar. Lenguaje. En los humanos es el hemisferio izquierdo el que por lo general contiene las áreas especializadas en el lenguaje. Y saltamos a la parte amarilla. Como aspectos importantes en la evolución del lenguaje se encuentra el paso al bipedismo, que reforzó la capacidad para la comunicación gestual, y el desarrollo de la memoria episódica, que permite recordar y comunicar eventos. La primera área del lenguaje en el hemisferio izquierdo en ser descubierta es el área de Broca, nombrada por Paul Broca, quien descubrió el área mientras estudiaba pacientes con afasias, un trastorno del lenguaje. Sin embargo, el área de Broca no solo controla la salida del lenguaje en el sentido motor, parece estar también involucrada generalmente en la capacidad de procesar la gramática, al menos los aspectos más complejos de la gramática. Por ejemplo, permite distinguir una oración en voz pasiva de una oración simple sujeto-verbo-objeto. La diferencia entre el muchacho fue golpeado por la chica y la chica golpeó al muchacho. Y la segunda área del lenguaje en ser descubierta es el área de Wernicke, que descubrió el área mientras estudiaba pacientes que presentaban síntomas similares a los pacientes del área de Broca, pero que sufrían daño en una parte del cerebro. La fase de Wernicke es el término para el trastorno que ocurre cuando un paciente sufre un daño en esa área. La afasia no solamente afecta la comprensión del habla. Las personas con afasia de Wernicke también tienen dificultad para recordar nombres de objetos, a menudo respondiendo con palabras que suenan similares o nombres de cosas relacionadas, como si tuvieran dificultades para recordar asociaciones de palabras. ¿Vale? Bien, y ahora explicado el área de Broca y el de Wernicke, que lo tenéis ahí en el artículo, vamos a continuar la lectura. Continúa, Cristina. Nuestra corteza cerebral posee 3 áreas especialmente en el lenguaje. Especializadas en el lenguaje. La circunvolución angular, que coordina las diversas percepciones y asigna signos acústicos a las percepciones visuales. El área de Wernicke, que organiza con sentido los mensajes lingüísticos, del área de Broca, que coordina los movimientos musculares del aparato fonador bucofaríngeo, encargado de proferir sonoramente el mensaje lingüístico programado en el área de Wernicke. Las 3 áreas se encuentran en el hemisferio izquierdo del cerebro, en los diestros. El área de Wernicke está situado en el lóbulo temporal izquierdo y está unido por debajo de la corteza por el fascículo arciforme, con el área de Broca, situado en el lóbulo frontal izquierdo. La circunvolución angular está detrás del área de Wernicke. El papel de la circunvolución angular en el lenguaje es fundamental y su total subdesarrollo en el cerebro del chimpancé contribuye a explicar por qué este es incapaz de hablar. Tenemos ahí un elemento estructural del cerebro, un elemento estructural que es el área, la circunvolución angular del área de Wernicke, que resulta pues, que en el chimpancé está subdesarrollada, ¿no? El chimpancé se separa de nuestra línea evolutiva, igual que los gorilas, se separa pues hace 10 millones de años, ¿no? Y su cerebro se configura de una manera que no está preparado para poder, para los requerimientos del habla tal como nosotros lo utilizamos, ¿vale? No puede hacerlo, es imposible, no puede hacerlo, no puede procesar gramaticalmente las palabras. Puede utilizarlas, puede memorizar algunas, pero unas cuantas, pero no puede procesarlas gramaticalmente como lo hacemos nosotros. Gracias, Cristina. Termina la lectura Mercedes. Aunque todos los animales superiores actuales pueden pensar en algún sentido, solo los humanos son capaces de hablar y de pensar simbólicamente, lingüísticamente, conceptualmente. No hay pensamiento de este tipo sin lenguaje, ni hay lenguaje sin pensamiento de este tipo. Detente un momento, por favor. Aunque todos los animales superiores actuales pueden pensar en algún sentido, solo los humanos son capaces de hablar y pensar simbólicamente, lingüísticamente, conceptualmente. No hay pensamiento de este tipo sin lenguaje,
ni hay lenguaje sin pensamiento de este tipo. Continúa, Mercedes. Por eso, preguntarnos por el origen del pensamiento lingüístico es lo mismo que preguntarnos por el origen del lenguaje. El pensamiento por el que se interesa la historia del pensamiento es el pensamiento articulado, simbólico, lingüístico, el pensamiento que se articula en proposiciones o pensamientos. Incluso en la mayor parte de los casos, el pensamiento que se plasma por escrito, desde que hay escritura, claro. Este tipo de pensamiento, que en definitiva es la cara interna del lenguaje, no se da en los demás animales, ni siquiera en los más inteligentes como los chimpancés o los gorilas, pero sí se da en los homínidos actuales, pues nosotros somos homínidos y pensamos lingüísticamente. nos dice, el pensamiento por el que nos vamos a interesar, por el que se interesa la historia del pensamiento, y es por el que nos estamos interesando para entenderle el origen de la filosofía, el pensamiento por el que se interesa esta historia es el pensamiento articulado, simbólico, lingüístico, un pensamiento articulado en proposiciones o pensamientos. Incluso, dice, en la mayor parte de los casos el pensamiento que se plasma por escrito hoy en día, pero desde hace muy poquito tiempo, ya lo veremos, apenas 3000 años antes del año cero. Este tipo de pensamiento, que en definitiva es la cara interna del lenguaje, no se da en los demás animales, ni siquiera en los más inteligentes, como los chimpancés o los gorilas. Solo se da en los homínidos actuales. Y nosotros somos esos homínidos. Pensamos simbólicamente. Pues lo dejamos aquí y el viernes que viene continuamos con la madre de los parágrafos, los orígenes del pensamiento conceptual. Bueno, pues 5 minutos de debate y luego a la cerveza. Entonces entiendo que lo que nos diferencia de los restos de los animales es nuestra capacidad de abstracción, ¿no? Sí, porque al final construir conceptos, digamos, podemos decir que construir conceptos es encontrar la unidad en la pluralidad, y eso es abstraer. Y entonces lo digo porque yo estoy en un pensamiento, estoy siguiendo a Edgar Morin en su pensamiento sistémico, entonces yo creo que el problema que tenemos ahora es que para abstraer descontextualizamos, y el problema es que cuando tenemos que luego contextualizar, a veces sobresimplificamos el contexto, ¿no? Es uno de los problemas que hay, claro. Claro, si nosotros fuéramos Dios, seríamos capaces de aprender, de comprender por intuición. No necesitaríamos palabras. Si nosotros fuéramos dioses, nosotros podríamos tener una intuición intelectual sobre lo que acontece sin necesidad de estar mediados por el concepto, sin necesidad de tener que hacer ese laborioso proceso de abstracción y construcción lingüística para poder construir nuestros pensamientos. Pero es que no somos dioses, claro. Nosotros no tenemos más remedio que intuir empíricamente y a partir de lo que intuimos empíricamente, esa intuición sensible de la pluralidad, tratamos de uniformarla a través de un proceso de construcción conceptual, con lo que definimos términos. Decimos, esto es un perro, esto es un árbol, ¿no? Esto es un golpe de Estado, ¿no? El problema es que efectivamente, como decía Alexis, ese concepto se construye al precio de eliminar los elementos contextuales que dieron lugar a la producción del concepto. Por tanto, cuando tú vas a aplicar el concepto a una nueva experiencia empírica, corres el serio riesgo de que el concepto no sea enteramente aplicable, ¿no? Y que te columpies, ¿no? en la aplicación del concepto. Por eso nuestra aproximación a la realidad
siempre es aproximativa, inferencial, construimos hipótesis a partir de la experiencia previa, construimos expectativas con respecto a la experiencia futura, utilizamos los conceptos antiguos para aplicarlos a las previsiones que tenemos de la experiencia futura, y como veis, todo esto está altamente sujeto a error. Pero es que, bienvenidos a la realidad. Ese es nuestro mundo, esos somos nosotros y nosotras. No tenemos otra manera de acceder al mundo que no sea a través de este dificultoso y lleno de errores y de trampas camino lingüístico y empírico, ¿no? A mí me gustaría, sobre eso que estáis hablando, supongo que en el tema de la diferencia con los animales, hay mucho que hablar porque nos parecemos mucho más de lo que creemos y también nos diferenciamos en cosas que yo creo que van a salir aquí. Pero con respecto al tema de esa diferencia y el lenguaje, una cosa que siempre me llama mucho la atención, un poco de la parte que yo conozco más de psicoanálisis, es que en cuanto al lenguaje nosotros somos sujetos hablados, es decir, venimos a un mundo que habla de nosotros antes de venir aquí. Y esto a mí me parece una característica llamativamente humana, ¿no? Conecta con lo que estaba contando Jorge de las expectativas, ¿no? Pero de alguna manera llegamos a un mundo del lenguaje y antes de hablar y de adquirir somos hablados por otros, ¿no? Mejor o peor hablados, se nos espera con una mejor o peor expectativa y digamos que nos incorporamos a ese baño del lenguaje que es previo a nuestra llegada al mundo, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa metáfora de que somos sujetos hablados antes de que podamos hablar. Sí, sí. Formamos parte de las expectativas de otros, ¿no? Claro. Y eso es una losa muy grande, ¿eh? Según la madre y el padre que nos haya tocado. Según las cartas con las que vengas a este mundo, sí. Sí, sí, sí. Pero sin los cuales no te construyes como sujeto, claro. Claro, claro. Pero para bien y para mal, para bien y para mal. Pero fijaos la posición, por ejemplo, de una mujer en una sociedad misógina. Si una mujer en una sociedad misógina llega al mundo con una serie de expectativas sobre ellas que la construyen como sujeto, ¿no? Eso puede ser lapidario, ¿no? Sí. Más cosas, chicas. Pues yo quería hacer una pregunta. ¿Alguien de vosotros ha leído el libro de Jacques Monod, El azar y la necesidad? Es que Jacques Monod fue premio Nobel de Fisiología hace 40 años, me parece, o un poco más. Y escribió en los años 70 este libro que a mí me pareció fundamental. Bueno, lo he leído 2 veces y la primera vez que lo leí fue ahí en los años 70. Si queréis, luego busco, porque sé que se ha traducido al español. Ponlo en el Y grupo, si os interesa, ponlo en el grupo. Ponlo en el grupo. Súbelo. Lo pondré en el grupo cuando lo iré buscando y os lo pondré, y los que lo quieran leer. A mí me pareció muy interesante porque en cuanto a la visión de la evolución, que somos efectivamente el fruto de esto, del azar, porque son cosas que no dependen de nosotros y que vienen de fuera del entorno, y la necesidad que tenemos nosotros, o que hemos tenido los homínidos, de adaptarnos a este entorno para evolucionar, y que ha desembocado pues en el Homo sapiens al final. Sí, además, si ese de los años 70, yo creo que toda la teoría actual con respecto a la evolución ya estaba más que consolidada, ¿no? Y en esa época fue un libro unas ideas bastante novedosas, como él las presentaba, y bastante polémico, que luego pues se ha comprobado que decía cosas
que entonces chocaban y que ahora pues ya no chocan. Claro. Muy bien. Así que yo lo iré buscando y lo pondré en el grupo. Gracias, María. De vez. Jorge, adelante. En Marvin Harris, yo recuerdo que cuando vimos el tema del lenguaje, vimos algo de estos casos que habían encontrado a personas, en concreto creo que hablamos de una chica que fue creciendo sin ningún contacto con... Que había vivido en aislamiento hasta los 13 años, sí, terrible. En aislamiento, pero tampoco sin comunicación verbal, o sea que sus padres la tenían atada, le subían comida, pero no interaccionaban con ella. Y entonces sí que recuerdo que se habló algo sobre su capacidad posterior de aprendizaje del lenguaje, pero no recuerdo que hablásemos nada de cómo estos casos, el buen salvaje, bueno, del libro de la selva criado por animales o este caso, una persona que naciera sin lenguaje, que no naciera en una comunidad lingüística, sus capacidades, o ¿qué pasaría? Que lo vimos, en aquella ocasión lo vimos. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Las capacidades lingüísticas de un sujeto se construyen. El cerebro es plástico. El cerebro construye su organización interna, la construye a lo largo de los primeros 3, 4, 5 años hasta los 8 años de vida, la parte principal, ¿no? De la psicomotricidad, habilidades del lenguaje, construcción gramatical, todo esto es algo que el sujeto tiene que construir. El cerebro del recién nacido tiene las capacidades, las tiene, porque forma parte de la genética, pero esas capacidades tienen que desarrollarse en una interacción con el medio. Cuando el sujeto no ha cumplido, cuando el sujeto en esos primeros 4 o 5 años, o 7, 8, 9 años, no ha tenido las experiencias que tenía que tener, esa parte del cerebro queda sin desarrollar. En el caso de esa chica, que tú pones el ejemplo, que fue especialmente dramático, porque es el caso de una niña que los padres la tenían esclavizada en un desván y los servicios sociales la encontraron cuando la niña ya tenía 13 años, creo recordar. 11 años, una barbaridad. Es que lo acabo de encontrar, no es que me lo supiera. Ahora os lo paso. Sí, cuélgalo, por favor, cuélgalo porque es impresionante el caso este, ¿no? Esta niña, lógicamente, fue un foco mediático y el Estado colocó todos los recursos habidos y por haber para tratar de recuperar a esta niña e integrarla, ¿no? Otra vez en la normalidad. No sé en qué tipo de normalidad, ¿no? Pero bueno, en lo que se pudiera entender por normalidad. El hecho es que esta niña nunca fue capaz de desarrollar un lenguaje gramaticalmente complejo como el de los niños de su misma edad. Y es que se entendió que lo que había ocurrido es que, o quedó demostrado, que cuando el cerebro en su proceso de desarrollo no cumple con las etapas que tiene que cumplir, en las épocas que las tiene que cumplir, luego lo tiene muy difícil. Es que hay unos estadios críticos. Claro. Lo que tiene que pasar en un periodo donde la flexibilidad cerebral, hay unos límites, pasados esos límites, ni se producen las conexiones neuronales necesarias para seguir desarrollando, ni la mielinización suficiente, etcétera. Es decir, ahí el ambiente produce cambios sobre el aparato orgánico que en ausencia de esos estímulos, eso no evoluciona. Habría que ver, ahora que hablamos del área de Broca y del área de Wernicke, en esto, pues habría que ver qué pasó con el área de Broca y el área de Wernicke en esta chica, ¿no? Es decir, porque lo que esta chica manifestaba, según yo recuerdo, era incapacidad de construcción gramatical. Ella aprendía palabras, digamos, el vocabulario lo manejaba, pero no era capaz
de articular ese vocabulario en un pensamiento complejo o en una expresión lingüística compleja. Le pasaba un poco lo que al chimpancé, le pasaba un poco lo que al pobre ¿no? Que digamos que sí, había aprendido las palabras, pero no era capaz de articularlo, le faltaba algo. Entonces, probablemente esta chica le falló en el momento crítico de su desarrollo cerebral, le faltó la experiencia adecuada para poder hacerlo. Entonces, la respuesta a tu pregunta, ¿qué pasa con las personas que se han desarrollado en un ambiente no lingüístico? Pues probablemente estemos ante eso, ante situaciones como esas. ¿No? De todos modos, el tema es muy complejo. Yo tampoco tengo... recuerdo que, por ejemplo, en Marvin Harris surgió el problema de qué pasa con los sordomudos, ¿no? ¿Qué pasa con los sordomudos? Porque los sordomudos son capaces de articular de forma compleja pensamiento y lenguaje a través del lenguaje de signos. Y aparentemente, al menos esa experiencia de la que estamos hablando, pues pareciera que si es de nacimiento, pues tampoco la han podido tener. Pero la estimulación no solo es auditiva. Claro, claro. Quiero decir, el lenguaje va acompañado de afectos, acompañado de caricias, acompañado de mirada, de amor. El lenguaje no se puede establecer en ausencia de ese contexto afectivo. Y de un lenguaje no verbal. Claro, aprendemos a hablar porque es una manera también de acercarnos al otro. Entonces, hay una intención que es comunicativa claramente, pero bueno, en el lenguaje de sordos aprenden ese lenguaje alternativo, que es el lenguaje de signos. Pero el lenguaje humano no se puede establecer sin todo el componente afectivo. Por eso, en aquellos casos donde hay niños que sí que tienen acceso al lenguaje verbal, pero no tienen acceso junto con el lenguaje verbal a un ambiente, y esto Paco lo sabrá bien porque habrá visto millones de casos en el Ayuntamiento de Valencia y en el SEAFI, de cómo a veces está el lenguaje, pero todo lo que acompaña al lenguaje en cuanto a afectos, cariños, etc. Y ahí se pueden presentar dificultades con el lenguaje derivadas de que no está suficientemente enlazado a toda esa otra cuestión comunicativa que pasa por lo no verbal. Claro. No es independiente. Claro. Un sujeto, digamos, humano no podría aprender el lenguaje humano a través de una computadora. No lo podemos desligar yo diría del objeto de amor, del padre, de la madre, del contexto. Reforzando esa idea, recuerdo en Marvin Harris cuando vimos lo del lenguaje, los chimpancés y su capacidad de aprender el lenguaje. Recuerdo que uno de los casos, Coco se llamaba, creo, el chimpancé. Sí, Coco se llamaba. Los biólogos que se empeñaron en enseñarle a hablar se basaron en que los experimentos que hacían en chimpancés enjaulados eran muy limitados, y entonces se lo llevaron a vivir a casa, como si fuera uno de la familia. ¿Te acuerdas que lo vestían, le daban cubiertos y todo, ¿no? El tío era un niño más, ¿no? Y la capacidad de aprendizaje ese fue infinitamente superior a los que estaban enjaulados. Sí. Y luego hay ejemplos en el tema de la comunicación humana que se hacen con niños pequeñitos, ¿no? Si tú a un niño muy pequeñito, desde muy pequeñito, le dices imbécil, pero se lo dices cariñosamente, un niño, digamos que antes de comprender el sentido de las palabras, capta el afecto de las palabras. Entonces tú le puedes llamar idiota a un niño en plan cariñoso, pues hacen juegos de este tipo, y le puedes llamar bombón precioso en tono enfadado, y el niño reacciona al sentido con la dirección del afecto en el que se produce el lenguaje. Por eso digo que el lenguaje no es algo solo intelectual, ¿no? Se produce en un contexto afectivo. Sí. José. José. En la enseñanza frecuentemente el profesorado se esfuerza por que el lenguaje del alumnado sea culto, es decir, adquiera una cierta culto, por lo menos en un cierto nivel académico, que
con una corrección, etc. Y con frecuencia nos encontramos con colectivos de alumnado que procede de sectores sociales desfavorecidos, de sectores sociales con problemas socioeconómicos, culturales, y como por ejemplo el caso de determinados grupos de gitanos, pero también inmigrantes, etc. Y con frecuencia una parte del debate en las salas de profesorado es por qué hay determinado alumnado que no adquiere esa competencia lingüística, sino que reproduce sistemáticamente su modelo lingüístico, que está lleno, en apariencia, está lleno de tacos, de incorrecciones, de formas de hablar más o menos agresivas, etc., ¿no? Entonces, claro, es un poco por reforzar, pero desde la perspectiva educativa, lo que estaba comentando Pepa, y es que el lenguaje sirve para situarse en el contexto y en el grupo, sobre todo en el grupo humano. Situarse uno mismo, situarse frente a los demás, lo que hablabais antes de las expectativas de los demás forman parte también de lo que somos nosotros y nosotras, y por tanto ese lenguaje a ese colectivo le es útil para ser, para vivir, para relacionarse, para entender dentro de su contexto. Y le resulta muy complicado y además económicamente, digo por economía de esfuerzo, económicamente inútil, muy complicado adquirir un lenguaje supuestamente académico, más o menos académico, que en el fondo no le sirve para el núcleo de referencia de socialización del que proviene. Entonces, que el profesorado entienda esto, pues cuesta mucho, ¿no? Bueno, históricamente la Asociación de Enseñantes con Gitanos, luego de diversos colectivos con inmigrantes, etcétera, han hecho algunas reflexiones sobre esto. Pero el profesorado en general medio y gente que tiene buena voluntad, que quiere aportar el máximo a su alumnado, pero no acaba de entender que en el tema del lenguaje es muy difícil abordarlo si los contextos socioeconómico-culturales no cambian. Si no cambian, el lenguaje es el primer elemento que no va a cambiar. Y a través del lenguaje, como estamos diciendo, también una cosmovisión. Es decir, si no se adquiere una determinada competencia lingüística, un determinado registro lingüístico, ese alumnado, esas personas, no van a adquirir, no van a entrar en otro territorio mental que no sea el suyo, porque no tienen competencia para poder entrar. Por tanto, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y por eso ha habido sistemáticamente grupos de enseñantes, de colectivos, de equipos directivos que se han dado contra la pared porque querían otra cosa y no lo conseguían, y muchas veces lo han atribuido a la incapacidad intelectual del alumnado, y el alumnado no es que sea intelectualmente incapaz, es que está en otro registro, que es el que le sirve. Claro. Fíjate, José, lo que estás diciendo, ahora me estaba acordando el nombre de la monita esta del experimento, esta que la visten y que le enseñan a comer y todo esto, ¿no? Es la del zoológico. Se llamaba Washo, Washoe, creo que se llamaba, lo podéis buscar en internet, Washoe. Esta monita, esta chimpancé, aprende 150 o 200 palabras para manejarse con sus cuidadores. Y aprende palabras de lo más curiosas: zapato, atarse los cordones, cuchillo y tenedor, las gafas, no se puede salir a la calle sin el sombrero, en fin, ella aprende toda una serie de vocabulario espectacular, ¿no? Aprende a sentarse, se sienta en una silla para comer, una cosa brutal, lo de Washo. Sin embargo, cuando ella le va a enseñar el vocabulario a los otros chimpancés, no le puede, el vocabulario se trunca.
Esas 200 palabras quedan reducidas a 30, 40, 50. ¿Por qué? Porque en el zoológico el vocabulario significativo es el que es. Es manzana, piedra, árbol, pájaro, pero gafa, cuchillo y tenedor y no sé qué más, es que no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, no hay manera de que Guayo le pueda explicar, es más, ni siquiera tiene sentido que se lo explique. Es decir, ¿para qué? ¿No? Le va a explicar a los otros qué es un cuchillo y tenedor o qué son unas gafas, ¿no? Entonces, claro, ese es un ejemplo, ¿no? de cómo un estudiante no puede aprender aquello que no sea significativo en su contexto, ¿vale? En el ámbito en el que se mueve. Si para él no es significativo, no hay nada que hacer. Lo podrá memorizar, y si quieres hasta prueba el examen, pero no lo va a usar. Yo, Jorge, quería aportar algo que sí que he comprobado. Por ejemplo, con los gitanos que estabais comentando, como efectivamente es una población que conozco algo, y sin embargo cuando tienen el premio de sacarse el carné de conducir porque necesitan coger la furgo para el trapicheo, para esos mercados, etcétera, etcétera, sí que entonces ponen todo su interés en esa enseñanza mínima o que le exigen porque tienen ese premio y ese refuerzo. O cuando en las escuelas se les da un cierto liderazgo de que pues la pizarra la tengan siempre limpia, como les da. Entonces también es importante el refuerzo y el premio para... Pero porque eso hace que sea significativo para ellos, es decir, Claro, ese comportamiento para ellos tiene un valor, Claro. modifican algo, les afecta en algo, ¿no? Claro. Sí, era un poco siguiendo lo que a veces todo el lenguaje de académico que ven que no les va a servir, entonces tratan de no aprenderlo o no quererlo. Es un poco en ese sentido que decía tu compañero. Me gustaría hacer una pregunta, porque me interesa muchísimo el tema del lenguaje y de la comunicación, y sobre todo para esto que estabais diciendo de los colectivos igual marginados que no entienden que hay contextos que pueden marcar la diferencia, ¿no? Yo creo que porque yo doy clases también, pero no doy clases yo doy clases a gente normalizada, entonces lo que yo intento explicar es que en la comunicación es muy importante entender que el contexto es determinante para poder comunicar. Entonces uno tiene que tener conciencia del contexto, porque de otra forma realmente no comunicas, porque no puedes entender lo que el otro dice. Entonces yo concretamente he dado clase varios años en comunicación en la empresa y lo más importante que tiene que hacer un gestor no es solo entender al otro y su contexto, sino generar un contexto común para que el contexto no distorsione el mensaje, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cualquier educador lo que tiene que hacer, y yo sé que hay cosas más básicas, ¿no? que eso, ¿no? Es formar a la gente para que sea consciente de que su contexto no es el único y existe un contexto general. Bueno, era dejar esa reflexión. Claro. No, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Voy a pasaros el enlace de un vídeo que vi el otro día que fija eso clarísimamente. Lo hace un fotógrafo que se ha especializado en fotografiar embriones. Entonces plasma cómo en los embriones se ve que somos fruto de la evolución. O sea, como por ejemplo, nosotros, el embrión humano, pasa por fases que dices, bueno, esto es un pez, esto es un anfibio, tenemos cola, es que al final el embrión sí que es la evidencia de que somos fruto de un proceso evolutivo clarísimo. Es el Windows 7, tío. Si el Windows 7, te lo dije yo. Es un poquito largo, son 45 minutos, pero bueno, para que tengáis interés. Y otro que ese también me gustó mucho porque era la evolución, o sea, el cómo desde las primeras células va evolucionando nuestra línea y cómo en determinados estadios hay características actuales que proceden de ese estadio. Por ejemplo,
me impresionó que el tema de los pelos de gallina venga de un estadio en que no éramos ni mamíferos, o sea, es anterior. O el tema del hipo, venía de un estadio donde todavía teníamos branquias y pulmones, o sea, las dos capacidades para captar el oxígeno, y de allí se ha quedado el hipo. Ese también es un poquito raro, son 45. Pues pasa los dos, por favor, que pueden ser un material muy lindo para tener en el dossier de aprendizaje colectivo. ¿Vale? Lo pasaré. Bueno, chicas, lo dejamos aquí. Seguimos el viernes que viene. Bueno, hasta el miércoles. Hasta viernes. Chao. Ya, Muchas gracias. Chao, buen fin de semana. Buenas semana.